Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado varios libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, donde hago promoción de mis obras, presento mis obras literarias, mis audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos. También hago reseñas de otros autores, tanto nacionales como extranjeros, por ejemplo, El nombre de la rosa de Humberto Eco o La desheredada de Benito Pérez Galdós, El jugador de Fyodor Dostoyevsky y otras que me han podido de alguna manera llamar la atención o interesar. Y también tengo un ciclo que estoy iniciando del cristianismo, de la Biblia, que empecé con Jesucristo, el Hijo de Dios, y los grandes profetas de la Biblia, como Enoc, Noé, Matusalén, Abraham, José. Y luego, bueno, pues voy a ir hablando de otros que hay. Hoy voy a abordar en esta conferencia un personaje, el más importante de todos, y que es muy difícil de poder hablar de él, que es Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, el Padre Eterno. Jehová es una figura imprescindible para no solamente la humanidad, sino también para el universo entero, para los seres angélicos y para todo. Se ha hablado mucho del Creador, del Padre de las luces celestes, como se le llama también. Y para hablar de Jehová hay que tener un gran conocimiento de Él, no solamente conocer de Dios, sino conocer a Dios. Es realmente imposible poder hablar con conocimiento, decir cosas interesantes, difundir la palabra de Él, si no se le conoce íntimamente. Es decir, si no se cree en su palabra, que está en la Biblia, si no se cree en su Hijo Jesucristo, si no se tiene al Espíritu Santo. Porque para conocer a Dios hay que pedirle ayuda, porque es tan grande en todos los sentidos, sobre todo en su sabiduría, que evidentemente el ser humano es incapaz de poder comprender y aprender lo que es Jehová, lo que es Dios. Entonces se ha de pedir ayuda a través del Espíritu Santo, que nos dé conocimiento para poder acceder a Él, porque la sabiduría, como he dicho, la sabiduría del hombre no puede llegar a entender y a comprender la magnitud que tiene Jehová Sebaot. Jehová Sebaot, que es el Padre de nuestro Señor, de Jesucristo, de los que somos cristianos, tiene varios atributos, como por ejemplo la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia. La omnisciencia, que además solo son atributos de Él, que no hay ningún ser, ni en la tierra, ni en los cielos, ni bajo la tierra, que tenga estos atributos tan enormes que tiene. La omnisciencia quiere decir que lo sabe todo, la omnipotencia que lo puede todo y la omnipresencia que puede estar en todas partes. Entonces vamos a tratar detalladamente qué es lo que significa esto. Omnipresencia, que está en todas partes. Hay una herejía, y que viene del antiguo, que bueno, estuvo mezclada con el tema de esas religiones que surgieron a través de Babilonia la Grande, esa confusión y esa herejía que había, que decía que Dios estaba en todas partes y se le podía encontrar, y esto se lo he oído decir incluso a cristianos, inmediatamente pues
he intentado llevarles a la verdad, que Dios está en todos los sitios, en las plantas, en el sol, en no sé qué. No, eso es el panteísmo y eso es una herejía, porque eso es la creación de Dios, pero Dios es mucho más grande. Por eso cometemos un gran error y un gran pecado, que es la idolatría, que Dios la odia, cuando intentamos robarle la gloria a Dios y adoramos imágenes. Y no solamente imágenes, como podríamos decir la Virgen, los santos, no. Imágenes puede ser el sol, la luna, lo que hacían los antiguos, que estaban equivocados, ¿no? Con respecto a la palabra de Dios. Por eso Dios, cuando se manifiesta a su pueblo, cuando escoge a hombres como Enoc, Noé, Moisés, Abraham, les dice que Él es Jehová Sebaot, el único Dios verdadero, yo soy el que soy. De esto ya hablaré después cuando aborde el tema de Moisés, otro gran profeta de Dios, otro gran gigante de la Biblia, y que cuando habla de los 10 mandamientos le dice: no adorarás a otro que no sea tu Dios, en ningún sentido, porque esto lo odia. Entonces, evidentemente, todo lo que sea robarle la gloria a Él, incluso podemos decir que la vanidad también es robarle la gloria, porque es adorarse a uno mismo, y esto no puede ser. Entonces, Dios no comparte con nadie su gloria y tenemos solo que adorarle a Él. Omnipresencia, está en todas partes. Esto solo es única y exclusivamente atribuible a Dios. Es omnisciente, quiere decir que todo lo sabe, todo. Dios penetra los pensamientos, incluso sabe los pensamientos que vamos a tener. ¿Verdad que no digo que asuste, pero impresiona un poco, ¿no? Porque como Él nos ha formado, Él sabe lo que pensamos, Él escudriña los corazones. Esto se habla en la Biblia, en el Evangelio, cuando habla de Cristo, que es el reflejo de Dios, la imagen de Dios, y dice que Dios escudriña los corazones. Cristo sabía perfectamente lo que pensaban las personas, ¿no? El que venía para pedirle favores, los fariseos cuando intentaban engañarle y, bueno, pues de alguna manera perderle, cuando le preguntan a Cristo, ¿es lícito pagar al César? Y él coge la moneda y de una manera, bueno, sapientísima dice: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es lo de Dios. ¿Qué es lo que veis aquí? Pues esto es igual, ¿no? Dios sabe lo que pensamos, por qué hacemos las cosas que hacemos, porque muchas veces la gente se confunde, ¿no? Y esas obras buenas que hacen muchas personas, a Dios no le importan absolutamente, no le gustan ni las valora en absoluto, porque muchas veces se hacen por una vanidad, por un quedar bien, como le pasó al Capone, al famoso gángster de Chicago, de los años 30, que es lo que hacía: barbaridades, y después, para justificarse o para no parecer tan malo, justificarse ante sí mismo, hacía obras buenas y daba caramelos a los niños cuando llegaba la Navidad. Y esto para Dios es una burla, porque nadie se burla de Dios y por lo tanto Dios ve los corazones. Hacer obras buenas sin pensar en Dios, porque yo puedo hacer lo que quiera y el bien es como yo creo, tampoco sirve para nada. Por lo tanto, aquel que no cree en Dios y quiere prescindir de Dios por muchas obras buenas que haga, esto para Dios es una basura y por lo tanto no vale para nada. El humanismo niega a Dios y por lo tanto tampoco vale. Ese egocentrismo, el hombre, lo vale todo, esto que sale a partir ya del Renacimiento, esto no sirve para nada porque es una auténtica basura. Y esto es hijo del ateísmo, ¿no? El tratar de suplantar a Dios y que el hombre lo puede todo. Y el hombre es una basura sin contar con Dios, porque es algo, pues que es una criatura de Dios y nada más. Entonces, hemos dicho la omnisciencia, la omnipresencia y ahora vamos a la omnipotencia, que es todavía lo más grande, ¿no? No hay nada que Dios no pueda hacer. Lo dice Miguel, el comandante de las tropas celestiales,
el arcángel Miguel cuando dice, ¿quién como Dios? Que es el nombre de él, ¿no? Lo que significa Miguel. ¿Quién como Dios? ¿Es que hay algo que Dios no puede hacer? Pues Dios lo puede todo. Puede hacer que una estéril, de hecho en la Biblia se nos aparecen varias veces la mujer de Abraham, Sara, que era estéril. Si no recuerdo mal, la mujer de Jacob, me parece que Rebeca también le pasaba exactamente lo mismo. Digo, Rebeca, Raquel, le pasaba lo mismo, era Raquel. Y Dios hace este milagro, ¿no? La madre de Samuel, pues exactamente lo mismo, también era estéril, pero Dios hace este milagro para demostrarnos que lo puede todo. Entonces, solamente se le puede atribuir a Dios esta omnipotencia, ¿no? Esta potencia. Y el mismo Satanás, cuando en el huerto del Edén confunde a Eva, no le niega la potencia de Dios, porque era absurdo, no podía decir que Dios no lo podía todo, pero sí le trata o le hace tratar, que también hablaré de Satanás en otra conferencia, sí le hace figurar a Dios como un mentiroso que los ha engañado y que, bueno, pues que ellos pueden vivir como dioses. Un error, una mentira, una falsedad, que se llama a Satanás el padre de la mentira, y que, bueno, es una cosa que además es absurda, porque todo el mundo sabe, si se va leyendo la Biblia y se va viendo lo que él explicaba, que Dios es perfecto y que Dios no engaña nunca. Él es la verdad. Puedes fiarte solamente de él, porque todos nos van a fallar, los seres humanos nos fallan los padres, nos fallan los amigos, nos fallamos nosotros mismos, porque muchas veces no sabemos ni tras lo que andamos, ni lo que decimos, y Dios es Jehová Sebaot, que es su nombre, o Yahvé. Dios es perfecto en todas sus cualidades, en todos sus atributos y además en todos sus actos. Todo lo que hace es santo, de hecho es la palabra que más se pronuncia en la Biblia, la santidad, del atributo de Dios, la santidad. Su justicia es santa, su misericordia es santa y todo lo que hace es perfecto. Por eso dice Cristo, sed perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto, que hace llover sobre los buenos y sobre los malos y no hace distinción. Dios no hace distinción de personas y si se acerca más a unos es porque estos se acercan antes a Él. Eso le da una lección tremenda de misericordia a Jonás, al profeta Jonás, que también hablaré de él, cuando él se va a Nínive, portando un mensaje de destrucción si no se arrepentían, porque eran unos grandes enemigos de Israel, y estos se arrepienten. Entonces Dios no provoca la ruina de ellos ni la destrucción, los perdona, y Jonás se enoja con Dios pensando que, bueno, que ha hecho un poco el ridículo, porque no se ha cumplido esa destrucción de la ciudad y porque tiene miedo en el fondo de que, bueno, sea toda una farsa y vayan contra los israelitas. Y entonces Dios le dice, Jonás, has tenido compasión de la planta aquella, de la calabaza que ha crecido, cuando tú tenías calor y necesitabas en un día, y lloras porque se ha muerto, y sin embargo, no has tenido compasión de estas personas, ni de los animales, ni de tal, y yo sí tengo compasión de ellas porque, evidentemente, son mi creación y yo no quiero que se pierda nadie. Ahí habla Dios claramente, ¿no? Dios no quiere la perdición de la gente, sin embargo, el hombre muchas veces decide, pues, la maldición, irse al infierno y decirle no a Dios. Entonces, aparte de los atributos que tiene Jehová, Jehová es mucho más que eso. Jehová es el Dios de los ejércitos, se le llama porque comanda gran cantidad de ángeles, de legiones de ángeles. Los ángeles son los mensajeros de Dios, son los ministros de Dios y que están siempre prontos a obedecer sus órdenes, porque aunque Jehová no necesita a nadie ni a nada, es el único ser que se basta a sí mismo, pues le plació en su sabiduría crear
unos seres que son los ángeles y que estos espíritus acompañan al Señor, muchas veces ayudan a los cristianos que están con Dios, que temen a Dios, son nuestros hermanos también, un poco superiores a nosotros, creados, porque evidentemente el ángel no tiene que vivir en la tierra, no está hecho para vivir en la tierra, sino en el cielo. Por eso Dios arremetió y castigó a aquellos ángeles que se llaman los caídos, que llegaron a la tierra cuando la época de Enoc y de Matusalén y de Noé, bajan a la tierra cuando ven a las hijas de los hombres, que son hermosas, y se juntan con ellas y tienen a los gigantes, cosa que Dios nunca les perdonó, porque ellos no se arrepintieron, porque permitieron al género humano hasta el punto de que la tierra se llenó de maldad, lo dice la Biblia, y entonces Dios tiene que tomar una determinación y aniquilar la tierra con un diluvio, salvando, evidentemente, a parte de la creación que él había hecho a través de Moisés y su familia, que Moisés quiere decir el consuelo de Dios, consuelo de la humanidad, mejor dicho, ¿no? Por lo tanto, pues Dios lo que hace es siempre prevenir, o sea, prever un escape para el justo. Entonces Jehová es mucho más que eso que vemos, ¿no? El Padre de Jesucristo, el creador de las luces celestes, el proveedor de todo, porque si no fuera por él, pues no estaríamos vivos, ya que nadie puede sobrevivir sin Dios, aunque le niegue. Entonces, el Espíritu de Dios es el que nos da a nosotros la vida, pero a todo, plantas, animales, ángeles, hombres. De hecho, se dice muchas veces en la Biblia que cuando se retira el Espíritu de Dios, cuando sale el Espíritu de Dios, el hombre muere. Se dice que ocurrió con Raquel, la madre de José y de Benjamín. En el último parto, cuando tuvo a Benjamín, es cuando muere, se da el Espíritu, y ahí es cuando ella ya deja este mundo. Le pasó a Lázaro, aunque después Cristo lo resucita, el Espíritu de Dios salió de él, y entonces es cuando él muere, ¿no? Y cuando Cristo llama a Lázaro, llama a su espíritu, vuelve a entrar en el cuerpo, y es cuando él resucita y hace ese milagro tan extraordinario, que solo lo puede hacer Cristo, la resurrección de los muertos, ¿no? Entonces, Jehová es importantísimo porque sin Jehová no seríamos nada. Es que no existiríamos. Claro, el hombre se encuentra ante Dios y es un misterio tan grande que, es lo que he dicho antes, tiene que tener el conocimiento o pedir el conocimiento para que pueda entender lo que es su palabra. Dios se compadeció de nosotros, además lo hizo de una manera magistral, porque, como solo lo puede hacer Él, porque se va manifestando al mundo a través del pueblo de Israel y de sus profetas. Su palabra quedó recogida para que la entendiéramos, para que meditáramos su palabra y pudiéramos saber lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada a través del pueblo de Israel. El pueblo de Israel representa un poco la humanidad, ¿no? Y cuando ya utiliza la figura de Jesucristo, que baja a la tierra, para que su palabra, para que pueda enseñar a los hombres lo que es el reino de los cielos y la salvación, a través de su Hijo Jesucristo. A pesar de que él sabía de que Adán y Eva iban a pecar, como supo de Judas y otros, porque para eso es Dios y tiene esta omnisciencia, él previó un escape. Esto lo he dicho cuando he hablado de Cristo y tal, pues él prevé un escape y salva a la humanidad. Dios no ha perdido la confianza en el hombre, es decir, que él ama tanto al hombre que da a su Hijo Cristo para que nos salve. Y los mandamientos del Señor que le da a Moisés no son mandamientos que sean gravosos y que sean una carga tan grande que no se puedan cumplir, porque ahí está el ejemplo de Job, que ya hablaré de él, un hombre temeroso de Dios, bueno, que sufrió
una serie de aflicciones y adversidades tremendas, pero que supo ser fiel a Dios, obediente a Dios, y Dios lo premia extraordinariamente después, y le da el doble o el triple de lo que él había tenido en un principio. Ahí está Moisés, otro personaje de la Biblia, otro profeta de Dios que le dijo sí a Dios, también pasó dificultades, pero Dios también le dio unos grandes privilegios, es el legislador de Israel. También está Noé, también está Enoc, está Matusalén, está José, Daniel, Jeremías, bueno, los reyes como Ezequías, que le dijeron sí a Dios, el rey David, Salomón, la sabiduría tan enorme que Dios le dio un privilegio enorme que no ha habido otro hombre más sabio que él, si exceptuamos a Cristo, claro, en la tierra. Y Dios se ha acercado a los hombres, se ha manifestado a los hombres cuando los hombres se han acercado a él. Esto ya lo he explicado, ¿no? Se hablaba en el Evangelio, se habla muchísimo de Juan, el discípulo que llamaban amado, de Cristo, y no es que Cristo amara más a Juan, porque a todos los quiere igual, sino que este era el que más se acercaba a Cristo. Es decir, Dios es como un padre, y como un padre, él se va acercando a aquellos que se acercan a él. Entonces, Dios tiene un propósito para el hombre, que nos lo ha ido explicando la Biblia, va desvelando los misterios, esto ya lo he ido explicando también cuando he hablado del profeta Abraham. ¿Y por qué lo hace de esta manera? Porque sabe que el hombre no tiene capacidad suficiente para poder entender todo. Es decir, si nos hubiera dicho todo de repente, pues se nos hubieran quemado los cables, o sea, el cerebro nos hubiera estallado porque no lo hubiéramos entendido. Entonces es mejor que poquito a poquito se le vaya dando como un niño pequeño, que se le va dando primero la leche materna, luego las papillas y luego la comida normal. ¿Por qué? Porque así su estómago lo va digiriendo. Pues esto es igual. Vamos digiriendo poco a poco la palabra de Dios. Se va manifestando el Señor, luego nos da Cristo, que los que hemos nacido en la época de Cristo tenemos un privilegio extraordinario que no tuvieran los demás, claro, los anteriores, y ya sabemos muchas más cosas que las que sabían ellos. Porque, por ejemplo, el Apocalipsis no lo tenían los que vivían en la época de Moisés, ni los que vivían en la época de David, o de Daniel, o de Malaquías, ¿no? Hasta ese momento, pues iban teniendo una serie de documentos, por ejemplo, la Torá, el Pentateuco, que es el libro de Moisés, lo que conocían algunos libros, como el libro de Esther, de Ruth y tal, pero no conocían todo, ¿no? Nosotros sí tenemos el privilegio de conocer ya la Biblia completa. ¿Por qué? Porque nuestro fin está cerca, los últimos tiempos, ¿no? Se van aproximando y el libro que nosotros ya tenemos que estudiar con detenimiento es el Apocalipsis, que también hablaré de él, ¿no? El Apocalipsis es el final de la historia de la humanidad, cuando ya son los últimos tiempos y habla sobre todo del gran juicio del trono blanco, cómo juzgará a estas personas que no han aceptado la palabra de Dios, los perdidos, ¿no? Que caminan por la tierra porque ya ellos ya están condenados porque no han aceptado a Dios. Dios no lleva a nadie al infierno ni condena a nadie si antes no le ha advertido, le ha dado unas normas, pero si desprecian a Cristo, que es el pecado imperdonable, porque se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario, sufrió lo que no ha sufrido hombre alguno, pues ese desprecio es el que Dios no acepta, ni tolera, ni perdona. Y por esto hay que estar atento, hay que respetar la palabra de Dios y ser obediente a la palabra, ¿no? No solamente creer, que también creen los demonios, sino porque le han visto a Dios, sino también obedecerle y cumplir sus normas, porque así es como nos va a ir bien. Entonces nosotros ya estamos llegando al Apocalipsis. En el Apocalipsis, que es un libro muy misterioso, es un libro que hay que estudiar con mucho detenimiento, que no es como el Génesis y otros libros de la Biblia. Ahí se habla de que Juan, el discípulo de Cristo, el discípulo amado, cuando está en la isla de Patmos tiene una visión y ve a Cristo resucitado en la gloria y le va diciendo una serie de cosas que van a acontecer en un futuro.
que eran, que son y que serán. Porque Dios es el Señor del tiempo. O sea, en el cielo no hay tiempo. Por eso el cuerpo no se corrompe, el tiempo no destroza nada. ¿Por qué? Porque evidentemente ahí no hay tiempo. Dios es el eterno. Entonces, por eso, a través de Jesucristo podemos obtener la vida eterna que hubiera tenido Adán y Eva, hubieran tenido si hubieran obedecido a Dios. Porque el propósito de Dios no es ni que nos muramos, ni que enfermemos, ni que tengamos pues estas desgracias y estas aflicciones que tenemos en la tierra, ¿no? Que no es el infierno, la tierra, sino el valle de lágrimas. Entonces, Juan recibe esta revelación de Dios, que además también interpreta Richard Harris, el Apocalipsis de Juan, que es preciosa. Bueno, es un actor enorme, ¿no? Y que también interpretó a Abraham, pero bueno, lo borda también, ¿no? Cuando habla de Juan. Y Juan está deportado, como si dijéramos, en la isla de Patmos, que pertenecía a Roma, y allí, pues bueno, pues recibe esta revelación. Habla de las 7 iglesias, Jesucristo, que fueron formadas después ya de la muerte de él, por los discípulos, que van, sobre todo por Pablo, en sus viajes, y van creando iglesias, ¿no? que van a seguir la palabra, van a transmitir a los fieles, se va creando el cristianismo, ¿no? Se va expandiendo por el mundo. Y después se nos habla de cuando el Cordero de Dios, que es Cristo, acude ante el Padre, que ya está sentado en el trono. Curiosamente también Daniel nos habla de lo mismo, Ezequiel nos habla de lo mismo, la visión de la gloria de Dios, y ya con los reyes, los 24 reyes, los 24 ancianos, y que van a seguir, bueno, pues que están como reyes entronizados por Dios para aconsejar y guiar, ¿no? Con Cristo a la cabeza, que será de alguna manera el que juzgue. Entonces, el Rey Celestial, ¿no? Que previó Dios cuando el milenio. Entonces se habla de que el único ser, la única persona que puede llegar a Dios y coger de sus manos el sello que contiene ya los últimos tiempos y romper los 7 sellos es Cristo, el Cordero de Dios, que es el único que puede, por digamos el sacrificio que tuvo, está justificado para acercarse a Dios y para cumplir o para romper estos sellos y decirnos lo que va a ocurrir. Entonces, Cristo, que se configura como el Cordero Pascual, es el que se acerca a Dios y empieza a romper los sellos y empiezan a surgir una serie de acontecimientos. Vienen los 4 jinetes del Apocalipsis, que representan la guerra, el hambre, la peste y el ser ese victorioso que es Cristo. Bueno, entonces, ya en los últimos tiempos, que es lo que estamos viviendo nosotros, ya desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es cuando Satanás ya no puede acceder al cielo, ha sido echado a la tierra, y es cuando evidentemente se ha desatado toda esta desgracia en el mundo, ¿no? Porque aun cuando tengamos la suerte de haber vivido en sitios que no hay tantas guerras, ni tanto hambre, ni tal, me refiero al primer mundo que llaman, no nos hemos librado de las guerras, porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial ocurrieron en Europa y murieron millones y millones de gente, aparte de la famosa gripe que decían, la gripe española del 1918, que también he hablado de ello, ¿no? Que mató a 25 millones de personas. Pues han muerto millones y millones con las guerras, las revoluciones y tal. Y parece ser que el fin se acerca porque, bueno, ha venido plagas, ha venido desgracias y cada vez el mundo está peor. Hay calentamiento global, hay suciedad y contaminación por todas partes, la comida está mal, el cielo está mal, el agua está mal, plagas, constantemente tornados, bueno, cada vez hace más calor, es un calor anormal, un calor que mata personas. Cada año, según se dice en España, hay más de 1000 personas que mueren diariamente, mueren al año de los calores que hay, unos calores sofocantes, unos calores que no son normales, que ya el cuerpo no los puede ni siquiera resistir, cada vez hay menos agua, bueno, es una época terrible. Pero que todo esto está predicho en el Apocalipsis.
Ahora, nosotros los cristianos, como son la luz del mundo, la iglesia de Dios, porque ya no hay judíos ni cristianos, no hay judíos ni gentiles, ahora todos somos lo mismo, el pueblo de Dios, los que seguimos a Jesucristo, y entonces pues en el momento en que la iglesia marche de aquí, la arrebate Cristo, evidentemente ya se desatará todo el mal, porque nosotros estamos de alguna manera conteniendo el mal. La iglesia contiene el mal que hay, porque si no el mal se desbordaría, ¿no? Sería espantoso lo que vendría. Por lo tanto, Jehová es el centro de la Biblia, el centro de todo. Y hacemos bien en estudiar la palabra de Dios, hacemos bien en estudiar la palabra de Jesucristo, el Evangelio, las buenas nuevas, el mensaje del cielo, porque evidentemente a partir de aquí es cuando podemos tener una seguridad de que todo esto se va a terminar, de que los malos no van a triunfar y que a Satanás le queda muy poco tiempo y por eso está haciendo estas barbaridades de arrastrar al máximo posible de personas al infierno con él, que no se previó para el hombre. Por eso todo esto, cuando niegan el infierno, van contra las normas de Dios, porque el infierno es de lo que más habló Cristo, más que del cielo. Porque es un lugar terrible que está en el centro de la tierra y Dios no quiere que vayamos allí. Porque eso lo previó para Satanás y sus ángeles. Y el falso profeta y tal, no para nosotros. En los últimos tiempos viene el anticristo, por el anticristo también irá al infierno, con Satanás y con el falso profeta y los ángeles malos que han seguido a Satanás. Pero que no quiere Dios que vayamos al infierno. Sin embargo, los seres humanos, utilizando el libre albedrío que nos dio Dios, lo que hacemos es, pues, bueno, seguir normas equivocadas muchas veces e irnos a un sitio que es el llanto y el crujir de dientes, y donde está el gusano que nunca muere, ¿no? Entonces, para evitar esto, precisamente, Cristo habló muchísimas veces del infierno, advirtiéndonos constantemente, por medio de parábolas, por medio de historias reales, y haríamos bien en seguir las normas de Dios. Entonces, Jehová no podía yo dejarle aparte, porque es que además no tendría sentido hablar de Cristo, hablar de los grandes profetas de Dios y no mencionar a Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, que además el problema que tiene es que muchos de los judíos no empezaron a no nombrar a Dios, porque, bueno, por una mala interpretación se decía que esto era anatema, que esto está prohibido, era un pecado. No. Dios quiere que le llamemos por su nombre. Su nombre es Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos. Yo soy el que soy, Yahvé, si queremos llamarle. Pero no, Señor, Adonai, no. Esos son, digamos, títulos que tiene Dios, Señor, tal. Pero no es el nombre real de Dios, que Dios tiene un nombre que se llama Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos. Y que esa adoración que tiene justa y merecida en los cielos, pues también la quiere en la tierra. Adorar a Dios, glorificar a Dios, y lo dice el mismo Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, como se hace en el cielo, ¿no? Y bueno, el hombre es rebelde por naturaleza. El hombre muchas veces no quiere seguir las normas de Dios porque no le interesa, pero conocer a Jehová pues es conocer un poco el carácter de Dios. Ver a Cristo es ver a Dios, y le podemos ver a través de la palabra y confiar en él, porque Dios no es un gran señor que esté indolente en el cielo. Dios es asequible, se puede acercar a él cualquier ser humano y no le va a despachar, ni le va a asustar, ni le va a castigar, sino todo lo contrario. Dios está deseoso como un padre, porque de todas las cualidades que tiene, bueno, a mí lo que me llama la atención es que lo que más le gusta es que le llamemos padre. Cuando estamos ya confiados en Cristo y somos cristianos, tenemos este privilegio que no lo tienen otros, porque otros no tienen más que el mundo y las glorias del mundo, las vanidades del mundo, que realmente no sirven para nada, porque todo eso es basura, todo eso se termina, todo eso se acaba,
y lo que le queda al hombre es la palabra de Dios. El mundo se acaba, el mundo tiene su tiempo, no es eterno, y aparte es igual, aunque el mundo haya durado pues casi los 6.000 años de historia de la humanidad, pues tarde o temprano nos acabamos aquí también. Es decir, el hombre tiene un tiempo, fijado, el hombre vive pues lo que está fijado por Dios, el hombre tiene una sola vida y después el juicio, no tiene 40 vidas, no es cierto la reencarnación, es mentira, todo eso son ideologías que surgieron a través de Babilonia la Grande, confusiones, basura y porquería, que no tenemos por qué ni siquiera pensar en esto. Y todo eso de astrologías y todo eso es una mentira. Entonces, tenemos que seguir al Cristo, al Maestro, a Dios, y dejarnos de monsergas y de bobadas, que lo único que nos lleva es por mal camino. Entonces yo quería hacer esta aportación. Se podía hablar mucho más de Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, y bueno, sería interminable, no tendría tiempo ni con toda la vida para hablar de él, porque claro, es tan grande la figura de Jehová que no hay casi palabras para decir lo que es. Pero Jehová, tenemos que tener la tranquilidad de que Jehová, por encima de todas las cosas, es Padre. Y le gusta que nos acerquemos a Él, siempre con respeto, pero con cariño y con amor, ¿no? El temor de Dios no es el miedo a Dios. El temor de Dios es un respeto, como se tiene que respetar a los padres que nos dio Dios para que nos cuidaran y nos ayudaran y nos guiaran en esta vida, que es una vida difícil. No es una vida de lujo, no es una vida de todo el día contentamiento, sino que también hay una serie de dificultades, una serie de peligros, una serie de problemas que todos los atravesamos, pero que si tenemos la guía del Señor, pues nos va a ir bien en la vida, ¿no? Y bueno, tenía que hablar de Jehová, porque para mí lo es todo, le debo todo, y quiero que los demás también puedan conocer al Padre Eterno, al Creador de las luces celestes, al Padre de Jesucristo y a nuestro Padre Eterno y a nuestro Dios, que es el único, porque no hay Dios, Él mismo lo dice en la Biblia, no hay otro Dios fuera de mí. Y bueno, a través de la humildad y de la obediencia, pedirle a Dios que nos abra un poco la mente y podamos comprenderle, obedecerle, entenderle, amarle y respetarle, y hacer buen uso de estos privilegios que nos ha dado a los hombres, que nos ha dado un privilegio más grande que los propios ángeles, porque los justos luego van a gobernar y van a juzgar junto con el Señor, con Cristo, van a juzgar a sus otros compañeros, a sus otros seres humanos, a los otros hombres, en el juicio. Y esto es un privilegio que a los ángeles no se les ha dado, nos ha dado a Jesucristo, porque Cristo no vino a salvar a los ángeles, vino a salvarnos a nosotros, ni ángeles buenos ni ángeles malos, a salvarnos a nosotros. Por lo tanto, vemos que Jehová, a pesar de que es un ser inmenso, el más grande, es también Padre, es también un ser muy justo, que podemos confiar en Él, no hace las cosas porque sí, antes de castigar advierte, está más tardo en la ira que en el perdón, y que además es misericordioso y se compadece de nosotros y es tierno. Es mucho más grande que un padre y una madre juntos. Venid a mí cargados y afligidos, que yo os consolaré, como un niño en brazos de su madre, dice el profeta Isaías, y ahí nos demuestra un poco el carácter de Dios. Y bueno, con esto ya termino, y solo quería pues darle un homenaje al ser más grande del universo entero, de los cielos, de la tierra, de todo lo creado y no creado, porque se lo merece. Y para mí pues lo es todo. Pues gracias por escucharme, y espero que bueno, os haya transmitido mi creencia, mi mensaje, y haya podido ayudar a otras personas que no conocen a Jehová Sebaot, y esto les pueda servir para poder conocer más
a Dios, no de Dios, y amarle todo como Él se pueda merecer. Gracias y se merezca.